Bueno, pues hola, buenas tardes. Esto es el grupo, como ya sabéis, de Amigos de las Tertulias de Barcelona. Yo soy Flor Íñigo. Y el tema de que hablaremos hoy es el turismo slum o turismo de pobreza. Bueno, la palabra turismo y turistas por todas partes se escucha. Vas a una ciudad o cualquier ciudad de donde sea y turismo, turistas, está por todas partes. Además, al turista, entre comillas, se le hace responsable del aumento del coste de vivienda, el incremento de la vida, la saturación de las infraestructuras, del ruido, de la suciedad, de gentrificación, es decir, que se le acusa entre estas cosas, pues de otras muchas más. Pero yo hoy quería que nos centráramos más en un tipo concreto de turismo que se le denomina slum o turismo de pobreza. Primero saber que el término slum significa una zona urbana densamente poblada y entonces con viviendas muy precarias, en mal estado, sin acceso a la salubridad, al agua potable muchas veces tampoco. En fin, habréis visto muchos esos reportajes que hacen sobre las favelas de Río de Janeiro o Manila, en fin. Entonces, me gustaría también, siempre me gusta primero situarnos un poco de historia, cómo nace en sí el turismo, o la palabra turismo. Thomas Cook, que era un señor que nació en Melbourne en el 1808, era un hombre de negocios británico y el que se le considera a uno de los pioneros iniciadores del turismo moderno. Entonces este señor, a partir de 1865, creó una agencia de viajes para la clase media alta y sus destinos eran, bueno, pues Francia, Italia, Suiza, Egipto. Recordaréis muchas películas que hicieron una época muchas películas de los viajes a Egipto con las mujeres. Muchas mujeres fueron aficionadas a los viajes a Egipto. A este hombre también se le atribuye la creación de los forfaits. Creó él, quien cogiera viajes desde su agencia, creó unos vales que le servían para pagar los hoteles, los viajes, siempre y cuando ese viaje se cogiera desde su agencia, ¿vale? Y entonces, los primeros viajes que empezó a hacer en esta agencia fue en Londres. Existió una curiosidad por visitar el barrio pobre, la parte más pobre de Londres, la East End, que era una zona donde vivían los inmigrantes y la clase trabajadora. Entonces la burguesía empezó a tener una curiosidad, dijéramos curiosidad social, por saber cómo vivían esas personas y cómo se desarrollaba la vida en esos lugares. Esta moda se extendió a Nueva York, también visitaban los barrios pobres. Bueno, que esta moda fue creciendo, y entonces llegó en el siglo XIX. ¿Qué pasó en el siglo XIX? Que el avance tecnológico favoreció mucho los medios de transporte. Entonces las personas tenían mucha facilidad más de moverse de un lugar a otro. Y ahí empiezan a nacer los viajes Grand Tour, que podríamos llamarles los que hoy se contratan en agencias. Entonces empezó a visitar esto que os comentaba antes, los viajes a Egipto, los viajes ya entraban a otras partes de África. Bueno, y esto es una pequeña introducción, y ahora ya hablaremos en concreto del turismo que hoy quería yo hablar. Entonces, este turismo, aunque algunos dicen que este turismo es una fuente de riqueza, ya se ha hecho un negocio más, también hay un gran debate sobre que
¿por qué se visitan estas zonas? ¿Son los pobres una atracción o no? También se denuncia que están expuestos a su manera de vida, se inmiscuyen en su privacidad, en su manera de vivir, les hacen fotos, inclusive interfieren en el buen funcionamiento de su día a día. Y esto efectivamente no les piden permiso. Tú viajas a una zona de estas y ves a los niñitos clac, 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 o se ríen y los echas unas monedas, pero ni les pides permiso. Como mucho a cambio a veces les dan caramelos o bolígrafos, en fin, que la riqueza se queda en esos lugares. Esto se tiene mucho sobre hablar. ¿Por qué este turismo crece? Lo favoreció la globalización también. Con la globalización cada vez más tenemos conocimiento sobre otras culturas, sobre otros países, y eso nos acerca más unos a otros. Y eso también favorece el viaje y las ganas de viajar y de conocer. No sé si coincidiréis conmigo que turista nadie quiere ser turista. La palabra turista, no, yo viajo, yo soy viajero. Bueno, pues ahí también se creó un nombre para diferenciarlo de pues, un turista vulgar y corriente, que es el turismo de aventuras, ¿vale? Este turismo de aventuras alegaban que era por curiosidad o con fines benéficos. Cualquier excusa es buena para que no te llamen simplemente turista. Luego los medios de comunicación también han facilitado mucho estos viajes, porque antes te enfrentabas a lo desconocido. Hoy en día tú quieres viajar a un país pues, de estos subdesarrollados y vamos, normalmente lo primero que se hace es informarte a través de una agencia y sobre todo por internet. Te colocas en internet y esa hoy en día creo que es la fuente mayor de información de la que tenemos. Hoy te vas de viaje y rara es la persona que no acude a internet para buscar información. Hablando así de la información, hubo una película que os la aconsejo que la veáis. Esta película es Slum Millionaire, que es la vida, es un hecho real, que es la vida de un niño que vive en un barrio extremo de Mumbai y crece pues en el suburbio. Entonces este niño se hace adolescente, bueno, en fin, y gana el premio millonario de este concurso y gracias a que él se acuerda de toda su infancia donde vive en el suburbio y le van preguntando cosas que él conecta. Es auténtica esta historia, es bonita de ver la película. Porque dijéramos que es un poco de esperanza de ver que de ahí se puede salir. Poco, pero bueno, esta película la enfoca para ahí. Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario? En el concurso televisivo más popular del mundo, ¿cómo logra un chico de la calle acertar todas las respuestas? ¿Está nervioso? ¿Yo? ¿Nervioso? Ah, sí. El retrato de qué estadista americano aparece en los billetes de $100 americanos. Detrás de cada respuesta Benjamin Franklin. La respuesta es correcta. se esconde una historia inolvidable. Catedráticos, médicos, abogados nunca pasan de las 60.000 rupias. Él va por 10 millones. Más allá de lo imaginable. ¡Qué jugador! ¡Cogedle! Recuerda que si te equivocas, lo pierdes todo. Así. ¡Lática! ¡Lática! ¿Qué diablos puede saber un desgraciado? Las respuestas. Sabía las respuestas. Del director Danny Boyle.
y del guionista de Full Monty. Filmax tiene el placer de presentar la película más aclamada del año. Un himno a la vida y al optimismo que logrará emocionarte. Slumdog Millionaire. Bueno, como os he dicho, los viajes de hoy, ¿dónde van? Pues a Camboya, Etiopía, Kenia y últimamente las favelas de Río de Janeiro y los vertederos de Manila. Bueno, ahora, ¿quién defiende el turismo de pobreza? Porque hay quien lo defiende a ultranza y quien lo pone en entredicho constantemente. Los que defienden este tipo de turismo dicen que ayudan a los turistas, al que, como ven in situ la pobreza, pues ayuda porque lo dan a conocer al resto del mundo y entonces contribuyen al progreso de esos lugares. En contrapartida, los que no están a favor de ese turismo dicen que no dan riqueza al lugar. La gente que lleva a estos medios negocios que viven de la pobreza, pues han hecho como un negocio de su pobreza, lo cual se ven atrapados en un callejón sin salida. Si me gano la vida llevando a los turistas en un carrito o visitándoles mi casa, me voy a perder mi sustento. Y entonces, si pierdo la pobreza, pierdo el negocio. Todo esto muy complicado de valorar. Y ahora, para enriquecer la tertulia, tenía para esta charla un pequeño vídeo ilustrativo sobre el tema, por aquello que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero espero que sea suficiente ilustrativo para poder tirar adelante la tertulia. La pobreza profunda es siempre una visión dolorosa. Sin embargo, cada día hay más turistas concienciados que no se conforman con ver monumentos e insisten en asomarse a escenarios de miseria en los países que visitan, esforzándose en comprender una realidad social totalmente distinta a la suya. Hay clientes que nos piden ver la pobreza del país y nosotros creemos que no todo el mundo está preparado para ver la pobreza del país. No nos gusta banalizar con ella, no nos gusta hacer de esto un circo. Si diferenciamos entre turista y viajero, el turista rara vez ve la pobreza del país. Viene al país, le enseñan los 4 puntos importantes del país, ve 4 visitas, 4 cosas y fuera. El viajero sí se preocupa más por llegar a ver la realidad del país. Y dentro de la realidad del país incluimos la pobreza. Pobreza que forma parte inseparable de la vida cotidiana. Adentrarse en los nidos de la miseria no resulta fácil y puede ser arriesgado. Para hacerlo hay que contar con un guía que hable el idioma local, que conozca bien el país y la idiosincrasia de sus gentes, con compromiso social y que sepa moverse por sitios como Porey Kela, un infierno de pobreza urbana en el corazón de la capital camboyana. En este edificio viven unas 100 familias, 100 familias que se niegan a abandonar el edificio a pesar de que el Estado les prometía que le iba a dar una vivienda nueva, cosa que no ha ocurrido. Hoy en día viven prácticamente hacinados, no pueden tener puertas porque viene la policía y se las quita porque dicen que si tienen puertas están ocupando la vivienda. La policía ha destruido ya 3 veces los hogares de estas pobres gentes, que 3 veces han vuelto a levantar sus chabolas sin tener otro sitio a donde ir. Entre lágrimas cuentan la angustia y el miedo con que se acuestan cada noche, temiendo que al amanecer la policía vuelva a intentar desalojarlos por la fuerza. El día que vinieron a echar abajo los edificios que había, pues ella dice algo así como una tormenta, como un tsunami, ¿no? Que llegaron sin avisar, echaron todo abajo, perdieron todas sus pertenencias y hoy en día viven en la más absoluta pobreza esperando que el gobierno les dé una casa, pero es una promesa que nunca llega. La ciudad de Phnom Penh vive desde hace años un boom del ladrillo
y la especulación ha hecho subir el precio de la vivienda de forma escandalosa. Eso explica que aparezcan núcleos de chabolismo urbano en lugares tan insospechados como una sala de cine abandonada, donde se ha refugiado un centenar de familias en condiciones infrahumanas. Hay que tener cuidado, que desde el techo nos cae excremento de murciélago y hay ratas por todos sitios, y aunque parezca mentira, aquí vive la gente, en pleno centro de Phnom Penh, a solo 50 metros del río Tonle Sap. Cuidado también con los cables, que casi todos llevan electricidad y no están nada protegidos. La humedad y el olor resultan insoportables en un ambiente insalubre, donde los niños nacen y crecen en estrechos cuchitriles donde nunca corre el aire ni entra la luz del sol. Lo que me dice que vive aquí hace mucho tiempo, que está casado, tiene 5 hijos, no tiene salario como casi ninguno de las personas que viven aquí y sobrevive día a día intentando conseguir dinero. En la Camboya profunda, los campesinos viven en una precariedad absoluta, con el único horizonte de sobrevivir hasta la siguiente cosecha. En condiciones aún peores se encuentran los habitantes de las aldeas flotantes. Una forma de vida miserable que los viajeros aprenden a diferenciar del exotismo anunciado por los tour operadores. Kompong Luang es uno de esos sitios especiales en Camboya, ¿no? Es una aldea que se fue formando aquí poco a poco, después de la época del Khmer Rojo. En ella actualmente viven unas 1.500 familias. Difícil saber el número exacto de cuántas son vietnamitas y cuántas son camboyanas. Hay mucho vietnamita que vive aquí en un limbo jurídico. Después de la ocupación vietnamita quedaron en Camboya, no le daban tierra, no se querían ir, se vinieron a vivir al agua y por eso viven aquí, ¿no? Ver de cerca la pobreza extrema, conociendo a quienes la padecen, resulta una experiencia transformadora y la visita turística equivale a una lección de humanidad. Se nos dan muchos casos de familias que vienen con sus hijos a conocer Camboya y con el tiempo nos escriben diciendo que hay un antes y un después en la vida de sus hijos, en la forma de comportarse, de entender los bienes materiales, antes y después de haber visitado Camboya con nosotros, ¿no? Y ya, pues esta es la polémica sobre lo que me gustaría que habláramos. Y hago estas preguntas. ¿Estos viajes significan una privacidad y la explotación de los pobres? ¿Están tratando a los seres humanos como animales de feria? Y como os he dicho, hay opiniones para todos los gustos. Aquí terminamos.